Buenas tardes muchachos, estamos aquí desde Wynwood en Miami y antes de comenzar quiero recordarles que nosotros somos One Body, Spirit and Mind. Somos un proyecto de la Arquidiócesis de Miami en el cual estamos llevando la teología del cuerpo a todos los jóvenes y a todas las personas, ojalá no solo dentro pero fuera de Miami. Es importante que entendamos un poquitico que en este proyecto lo que queremos es poder colocar la teología del cuerpo en un lenguaje que todos la podamos entender y escuchar también qué es lo que la humanidad está diciendo, qué es lo que las personas están pidiendo, ¿verdad? Yo creo que hemos llegado a un ocaso de la persona humana donde realmente ya las personas lo han probado todo, lo han hecho todo y quieren más. Yo creo que es el momento ideal, ¿verdad? Que los campos están listos para la cosecha, que es el momento perfecto para decirle a las personas nuevamente que lo que están buscando es a Dios. Que lo que su corazón realmente desea y la inquietud de su corazón es realmente ese deseo que tienen cada uno de ellos de poder descansar en la persona de Dios. El día de hoy vamos a continuar nuevamente con el estudio de las homilías. Vamos a ir con la homilía número 9 y en esa homilía número 9 San Juan Pablo II sigue profundizando en qué es lo que significa ser humano y sigue profundizando en cada una de esas características originales de la persona, ¿verdad? Empezamos al principio hablando de lo que era la soledad original, la soledad primera. Ahora San Juan Pablo II desde la homilía 8 y ahora en la 9 empieza a hablar un poquitico sobre esa unidad original, ese momento en el que Dios crea al hombre y a la mujer. Aquí profundiza sobre la masculinidad y la feminidad y cómo estas dos realidades nos muestran realmente la imagen de Dios. Entonces vamos a continuar con la homilía número 9. Llegamos a la homilía número 9 que fue hecha en noviembre 14 de 1979 y en esta homilía el Papa comienza reflexionando en que ya Dios ha ido creando, pero llega el último momento y en ese último momento como cúspide de toda la creación crea el ser humano. Y el Papa San Juan Pablo II quiere profundizar en que Él crea al ser humano como hombre y como mujer. Y dice el Papa San Juan Pablo II que en esta dualidad, en este sistema binario, se esconde toda la verdad, ¿verdad? Todo lo que se mueve. En esta dualidad el hombre encuentra características propias de Dios, ¿verdad? Entonces en el encuentro de Adán, en ese momento que él se encuentra con Eva, él en Eva está viendo características particulares de la persona de Dios, al mismo tiempo que ella está viendo en él características únicas de la persona de Dios. Y en esa unión de lo femenino y de lo masculino, dice el Papa San Juan Pablo II, se revela el amor de Dios a toda la humanidad, ¿verdad? Un Dios que desde todos los siglos quería revelarse a su creación, quería revelarse a todo lo creado, poder mostrar que Él en su interior es una verdadera comunión de amor. Y era tanto el deseo que tenía de revelarlo que lo estampa en el corazón de Adán, en el cuerpo de Adán y en el cuerpo de Eva, ¿verdad? Y en esa unidad revelan a toda la creación lo que realmente es el mundo interior de Dios. Es importante que nosotros profundicemos en eso, vamos a quedarnos un momentico en eso y vamos a profundizar cómo en lo masculino y en lo femenino cada una de las personas va a ir encontrando su vocación, su camino a la santidad. Camino a la santidad que marca cierta individualidad, porque el camino de la santidad de la persona que está viendo es muy diferente que mi camino de santidad. Pero llega un momento en que nos encontramos, ¿verdad? Llega un momento en que nos encontramos y vamos directamente y hacemos ese cuerpo que es la iglesia para hacernos uno con Cristo, ¿verdad? Pero sí es bien importante, como dice San Juan Pablo II, que es precisamente en ese sistema binario, en esa dualidad, donde vamos a ir encontrando esas características, ese llamado a la santidad, esa vocación, ese camino individual al que Dios nos está llamando. Entonces vamos a seguir meditando en este llamado, ¿verdad? En esta profundización de lo que es lo masculino y lo que es femenino y como unidad que revelan el mundo interior de Dios.
Aquí en el Génesis 2, San Juan Pablo II va a meditar en la experiencia de cada una de estas personas. Él va a ir meditando en el mundo subjetivo de Adán y en el mundo subjetivo de Eva. Lo que San Juan Pablo quiere es que se vea como la verdad, el mundo objetivo, se manifiesta en la subjetividad de estas dos primeras personas, donde no hay una diferencia, no hay una disonancia entre subjetividad y objetividad, sino que la una complementa a la otra. Y San Juan Pablo II medita en la forma en que Adán ve a Eva antes del pecado original y cómo Eva ve a Adán, cómo le reconoce antes del pecado original y encuentra en cada uno en sí mismo esta complementariedad, dice San Juan Pablo II, superando por medio de su femininidad y masculinidad esa soledad primera. Cuando hablamos de superar esa soledad primera, acuérdense que no estamos hablando de que la soledad en sí misma desaparece, sino que ahora comparten cada uno su soledad, ¿verdad? Comparten su interioridad, comparten ese ser un cuerpo entre los cuerpos ante toda la creación, comparten ese llamado a dominar y a cuidar la creación. Ese hombre se ve revelado en la persona de Eva, ¿verdad? Él se reconoce a sí mismo como ser humano cuando está al frente de este otro ser humano y encuentra su llamado a entregarse en el amor, amar, ¿verdad? A hacer amor para ella y a recibir el amor que ella tiene para darle a él. También San Juan Pablo II vamos a ver que medita en la experiencia de Adán al despertar del sueño profundo, del momento en el que él abre los ojos y reconoce a Eva y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Adán en ese momento está reconociendo su corporeidad como parte fundamental de quien él es, como por medio de su corporeidad él va a expresar su mundo interior, como dice San Juan Pablo en la teología del cuerpo, que el cuerpo expresa el alma. Y en ese momento Adán está reconociendo esa corporeidad por medio de la otra persona, de ella, de la otra él, ¿verdad? De Eva que está al frente de él y se reconoce a sí mismo. San Juan Pablo II nos dice que meditemos un poco en esa experiencia, en ese momento en el que Adán se reconoce en Eva y la reconoce como una ayuda, la reconoce como un regalo y le recibe como un regalo al mismo tiempo que se entrega como un regalo. Eso es lo que San Juan Pablo II llama la hermenéutica del regalo, es entregarnos, es recibir la creación en sí misma como un regalo. Si meditamos un poquitico en la experiencia, por ejemplo, del ser humano con el trabajo, vamos a ver que después del pecado original, cuando el ser humano ha decidido darle la espalda a Dios, ellos empiezan a experimentar el trabajo como una carga, como un peso, con el sudor de su frente, como se lo dice Dios después del pecado original. Sin embargo, antes del pecado ya existía el trabajo, pero para ellos ese trabajo era una forma de ellos manifestar esa imagen y semejanza de Dios, ese colaborar con el Creador. Cuando Dios les llama y les dice, ve y ponle nombre a los animales, ve y transforma la creación, cuida la creación, protege la creación, administra la creación. Él lo hace cumpliendo su llamado, ¿verdad? Cumpliendo su propósito. Y en ese momento no es una carga, sino un regalo. Vive bajo la hermenéutica del regalo en el cual agradece lo que se le ha dado para administrar, para cuidar. Y más aún, acuérdese que la cúspide de la creación es la persona humana. Y si en sí mismo él reconoce la grandeza y la gracia de una creación que se le da para cuidarle como regalo, ahora imagínese ante la persona humana, ¿verdad? En recibir al otro ser humano como un regalo preciado, el cual vamos a cuidar, ¿verdad? Y darnos de la misma manera como ese regalo a la otra persona. Eso es lo que nos está diciendo San Juan Pablo II, que esta experiencia de Adán debe iluminar nuestra experiencia hoy, ¿verdad? Debe resonar en ese eco que hay del principio en nuestro corazón y empezar a ver a los demás como ese regalo, como ese otro yo que estoy llamado a cuidar, al cual quiero recibir tal y cual como es, ¿verdad? Tal y cual y como es la otra persona y juntos superar esas diferencias, dándonos y recibiendo,
no recibiendo solamente un cuerpo, ¿verdad? Porque a veces vemos, nos enfocamos solamente en el beneficio que tenemos de la otra persona y vemos la cantidad de cosas demoníacas que pueden salir de robar la subjetividad de alguien y quedarme con simplemente con un cuerpo que me beneficia. Lo vemos en la esclavitud que vivimos hoy con el tráfico humano. El tráfico humano es el estilo de esclavitud que tenemos en la época que vivimos hoy, donde tomamos otro ser humano y le usamos solamente por el beneficio personal que yo puedo conseguir, ¿verdad? Y esclavizo a otro ser humano. Me olvido del sentido del regalo, me olvido del sentido del cuidar a esa persona, solamente le uso para mi beneficio. Y esto es un escándalo que vivimos en la actualidad, donde hay tráfico humano con niños, con mujeres, con personas que se trafican de un país a otro, simplemente beneficiando el placer de unos cuantos. Y San Juan Pablo II nos dice que volvamos la mirada a esa experiencia original y reconozcamos que cada ser humano es un fin en sí mismo, es alguien que yo recibo en todos los niveles. Ahora, el tráfico humano es una cosa demoníaca, pero veámoslo también en mi trabajo, cuando tal vez yo trato a mis empleados de una forma que no demuestran la dignidad que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? O en mi relación o en mi pareja, cuando tal vez yo le uso por un momento de placer y uso su cuerpo y no estoy realmente recibiendo un ser humano, no estoy viviendo tal vez dentro de la entrega total, fiel, libre y fructífera del amor, que es la forma en que nos llama a entregarnos el Señor a la otra persona. Entonces, eso es lo que quiere San Juan Pablo II en esta homilía, que sigamos meditando en esas experiencias, que entremos al mundo de Adán, que entremos al mundo de Eva, que entremos a su subjetividad, porque en ese mundo vamos a encontrar muchas cosas de nuestro propio mundo y muchas cosas de nuestro corazón que tal vez no entendemos. Sigamos adelante. En ese tercer párrafo de esta homilía, vamos a ver que San Juan Pablo II nos invita a salir de nosotros mismos e ir al encuentro con el otro. Dice que en ese momento en que vamos al encuentro del otro, estamos revelando al mundo entero nuevamente el mundo interior de Dios. Pero San Juan Pablo II en ese tercer párrafo nos está diciendo que al ir al encuentro con el otro, estamos nosotros siendo el rostro de Dios para esa persona. Pero no solamente estamos siendo el rostro de Dios para esa persona, sino que estamos viendo en la otra persona el rostro de Dios. San Juan Pablo II dice que en ese compartir en comunión, en ese compartir con las demás personas, es cuando se hace presente ese mundo interior, ese intercambio de amor trinitario, ese intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y ese amor que es persona y que es el Espíritu Santo. Y que San Juan Pablo II dice que de una forma magistral, Él lo estampa en el cuerpo del hombre y la mujer, en lo femenino y en lo masculino. Y en ese sentido de lo masculino y lo femenino, le enseña al universo entero lo que es amar. Lo que es amar entregándonos completamente a la otra persona. Lo que es amar entregándonos libremente a la otra persona. Entregándonos libremente como se entregó el Cristo. Porque Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Entregándonos fiel como se entregó Cristo, porque Él dijo, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entregándonos fructíferamente, ¿verdad? Porque la muerte de Cristo es lo que impregna de redención a la iglesia, ¿verdad? Es un amor fructífero, es un amor que da vida, es un amor que salva, ese amor que es libre, ese amor que es total, ese amor que es fiel, ese amor que es fructífero, se llama matrimonio. Por eso es que San Juan Pablo II dice que en lo masculino y en lo femenino encontramos en sí lo que es la fórmula del amar. Entonces vemos que de cierta forma en la actualidad y en la cultura que vivimos hoy, estamos en una pelea constante, los medios, la sociedad, y una pelea contra el sistema binario de géneros, ¿verdad? Si vemos en Facebook, habían 40 tipos de géneros diferentes, después habían 57 géneros diferentes. Hay una confusión constante y queremos separarnos, ¿verdad? Parece que la sociedad quiere separarse de ese plan original que tenía Dios de un sistema binario, pero no nos damos cuenta que al separarnos de ese sistema binario de hombre y mujer, de femenino y de masculino, nos estamos separando del plan original de Dios y de ese plan original que de alguna forma le revela a la humanidad entera lo que es el sentido real del amor, ¿verdad?
Ahora, tenemos que entender que en ese sistema binario de femenino y de masculino encontramos 7 billones de personalidades. Personalidades que tienen que ver con la cultura de la persona, con los talentos de la persona, con los dones de la persona. Entonces nosotros nos enriquecemos con esa individualidad de cada persona, ¿verdad? Y esa individualidad no se la queremos quitar y no se la queremos robar, sino que en realidad tu individualidad enriquece la iglesia, enriquece el cuerpo de Cristo. Como decía San Pablo, ¿verdad? Somos un solo cuerpo y en ese cuerpo hay muchos miembros, ¿verdad? Tenemos sistemas, está el sistema sanguíneo, está el sistema respiratorio, está el sistema muscular, está el sistema óseo. Pero cada uno de esos sistemas forma una misma realidad, que es un solo cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa. En esos 7 billones de personas, cada uno con su propia personalidad, encontramos entonces un sistema binario. Y en ese sistema binario lo tomamos como un signo, como un símbolo, como un ícono que apunta directamente al amor de Dios, ¿verdad? Ese amor que se entrega a cada uno de nosotros. Entonces vemos que en este tercer párrafo, San Juan Pablo II va a profundizar en ese sentido de lo que es lo masculino y de lo que es lo femenino y cómo ese masculino y femenino apuntan directamente al mundo interior de Dios. Uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad, en el posmodernismo que vivimos, es que se nos ha fragmentado el ser humano en diferentes partes, ¿verdad? Tenemos por un lado, creemos que la mente va por un lado, pensamos que nuestra corporeidad va por otro lado. Hemos fragmentado el ser humano en tantas partes que hemos quedado como en un estado de aletardamiento, estamos como aletardados. Y cuando queremos ir en busca de la verdad, siempre vamos a nuestro mundo interior, a la parte subjetiva, y empezamos a creer que la verdad es cualquier experiencia subjetiva que tenemos. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si empezamos a creer que cualquier experiencia subjetiva que yo tengo es la única verdad, entonces la verdad se manejaría a través de mis propias emociones, a través de cómo me siento ante una realidad. Entonces, en ese sentido, la razón se convierte en una simple marioneta de mis emociones, de mis sentimientos, y pierdo esa posibilidad de trascender como persona, de trascender, de ir mucho más allá de lo que plantean mis emociones. ¿Cuántas veces tal vez no hemos sentido algo por alguien o por algo y con el tiempo nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados, de que había un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo que había una verdad. Pero si dejamos que solamente nuestro mundo subjetivo y nuestra interioridad nos diga lo que es cierto, entonces caemos ante un relativismo donde yo marco lo que es verdad y lo que no es verdad. Ahora, cuando vamos al siguiente párrafo en esta misma homilía, San Juan Pablo II va a meditar, ya se centra en lo que es la corporeidad de Adán, ¿verdad? En ese momento en que Adán se descubre como cuerpo entre los cuerpos y descubre que su cuerpo tiene una capacidad diferente, que su cuerpo tiene la capacidad de crear comunidad, que su cuerpo tiene la capacidad de crear sistemas políticos, sistemas educativos, tiene la capacidad de expresarse para otros, de ayudar a otros, que su corporeidad le da la capacidad de entregarse al servicio para otros en el sistema educativo, en el sistema formativo, en los diferentes sistemas. Adán se da cuenta que tiene el capax Dei, como hablaban los padres de la iglesia. Tenemos el capax Dei, tenemos la capacidad de Dios. Por eso es que la encarnación es posible en el cuerpo humano. Por eso es que es posible que, como decía el apóstol, pudimos tocar, pudimos ver el rostro de Dios. ¿Y dónde lo vieron? En la persona de Cristo, ¿verdad? Porque el cuerpo humano tenía la capacidad de expresar a Dios. Ese es el capax Dei de lo que hablan los padres de la iglesia. Y San Juan Pablo II entonces va a profundizar en esta realidad, y en la última parte de la homilía, entonces San Juan Pablo II habla de la encarnación de forma comunitaria, ¿verdad? Cómo somos comunidad y cómo estamos llamados a ser comunidad, porque es en la comunidad donde yo me encuentro a mí mismo. Es en la comunidad tal vez la que me reta a crecer, a ser la mejor versión de mí mismo. Es en el encuentro con la comunidad que me doy cuenta en qué áreas tengo que crecer, en qué áreas tengo que mejorar. Como testimonio personal, ¿verdad? Ha sido en la comunidad y por el reto de la comunidad, en este caso de los jóvenes de la pastoral hispana de la Arquidiócesis de Miami y de toda la gente con la que he trabajado hasta ahora, ha sido el encuentro de esta comunidad
que yo he sentido el reto de ser mejor persona, que yo he sentido el reto de superar mis flaquezas, mis tendencias, mis caídas, ¿verdad? Ha sido ante la comunidad que yo he tenido el reto de poder ser más imagen y semejanza de Dios y más encarnacional, o sea, dejar que Cristo realmente se encarne en mi persona y poder yo caminar día a día a ser ese rostro de Cristo mientras veo en la comunidad el rostro de Cristo que camina conmigo. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque nos acompañan en este video. Muchísimas gracias porque nos acompañan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias. Les pedimos que sigan compartiendo con nosotros, que sigan hablando de los diferentes videos que ya tenemos para que otras personas también los vean y también crezcan en lo que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Vemos cómo San Juan Pablo II nos llama, ¿verdad?, a ser más encarnacionales. Yo no sé si esa palabra existe, no creo que exista, ¿verdad? Pero dejarnos encarnar por el Verbo, dejarnos encarnar por la persona de Cristo y ser ese rostro de Cristo para las demás personas. Estar abiertos como estuvo nuestra Madre María y poder decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este video, muchísimas gracias por acompañarnos en todos los demás videos. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y compartir con las otras personas esta página en YouTube para que juntos crezcamos en lo que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y en cada una de sus homilías. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.